Hace casi 1000 años, este camino ya existía. Este sendero conducía a Santiago a través de uno de los ramales del conocido como Camino Olvidado a Compostela. El peregrino buscaba en estas tierras resguardarse de las tormentas de nieve entre los frondosos hayedos, protegerse del ataque de jaurías de lobos que, en busca de presa, protagonizaban una lucha entre el ser humano y la salvaje naturaleza. Saciar la sed en aguas que brotaban del interior de la tierra en los dominios de un pequeño convento, que en realidad era el único refugio seguro en medio de un entorno adverso. En esta ruta, ese peregrino que anhelaba la salvación del alma se encontraba con esto. El lugar en el que la tierra se abre en dos. Algo que debía ser muy parecido a cómo imaginaban que era el fin del mundo. Un milenio después, esta vista sigue siendo uno de los hitos de aquella vía hacia el sepulcro del santo, y el destino para miles de nuevos peregrinos que ya no buscan ir a Santiago, sino contemplar la cascada más alta de España. Esto es el Monumento Natural de Monte Santiago. Casi 570 hectáreas de naturaleza sometidas a la inclemente dictadura de un agua que bajo la superficie se encarga de modelar un paisaje abrupto, agresivo y aparentemente inhóspito, plagado de amenazantes dolinas, lapiaces y acantilados. Un entorno con inquietantes y misteriosas corrientes de agua que emergen a la luz y metros más adelante son devoradas por la oscuridad de las grutas. Aquí, el Valle de Orduña recuerda que el agua puede partir el mundo en dos. Pero ese mismo agua acoge a la frágil vida que está brotando en mitad de la naturaleza, en una tierra fronteriza entre Burgos y Álava. Bienvenidos al Monumento Natural de Monte Santiago. Bienvenidos al fin del mundo. El Monumento Natural de Monte Santiago ocupa alrededor de 570 hectáreas, pero el espacio natural, lo que se conoce como su zona de influencia, se extiende hasta superar las 2500. En superficie, más de 50 kilómetros de senderos crean una red que permite recorrer un paisaje cambiante a cada paso y en cada momento. Bajo el subsuelo, otro entramado, este de galerías inaccesibles para el común de los mortales, suponen un mundo paralelo. En mitad de un frondoso hayedo es donde emerge el primer destino de nuestro viaje hacia el fin del mundo. El mismo lugar que hace 1000 años estaba marcado en la ruta de los peregrinos, el monasterio de Santiago de Langraiz. Buenos días. Acabáis de llegar
a, digamos, el centro neurálgico de lo que es el monumento natural de Monte Santiago, la Casa del Parque. Es el centro de interpretación del monumento natural. Os descubriremos rincones que quizás por vuestra cuenta no logréis encontrar. Entonces, lo más recomendable es empezar visitando la Casa del Parque. Estamos en la comarca de Merindades, del norte de Burgos. Digamos que casi estamos rodeados por el País Vasco, en la zona que limita con el País Vasco, Álava y un poco de Vizcaya, que es el municipio de Orduña. Aparte de la espectacularidad de los cortados de Sierra Salvada, el Salto del Nervión, podemos disfrutar de un maravilloso hayedo muy accesible para todo el mundo, porque es prácticamente llano. La mayoría de la gente que viene a Monte Santiago acaba repitiendo. Esto nos demuestra que el valor que tiene Monte Santiago. Aquí pues tenemos valores geográficos, valores geológicos, valores biológicos, valores etnográficos, en fin, es una visita bastante completa. Todo esto se llama Monte Santiago porque aquí hubo un pequeño monasterio que se llamaba Santiago de Lancreris, muy relacionado con las rutas jacobeas que se dirigían del País Vasco hacia Valpuesta. Aquí que está la fuente, Santiago, por supuesto, era el único punto con agua corriente de toda la zona. Entonces aquí crearon este pequeño monasterio. Estuvo en auge pues mientras el camino francés estuvo ocupado por los árabes, la gente buscó otras rutas. Por aquí era uno de los ramales de la ruta oculta o olvidada. Crearon aquí este pequeño monasterio con el objetivo de dar descanso un día o lo que fuese necesario y luego ya dirigirse hacia Valpuesta y de Valpuesta, recorriendo la Cantábrica, pues ir hacia Compostela. Aquí detrás nuestro tenemos lo que eran las dependencias, probablemente cuadras y demás. Y en el otro lado de la pista forestal tenemos lo que era la iglesia del monasterio. Todo esto se recuperó cuando se declaró esto espacio natural. Hasta aquel momento igual se veían 2 o 3 piedras, pero nada. Uno de los lugares más emblemáticos de Monte Santiago es Fuente Santiago. Vamos a verlo ahora mismo. Moverse por Monte Santiago es muy fácil. 6 rutas circulares y decenas de señales hacen que aquello de perderse sea una misión imposible. En una de esas sendas espera Consuelo. Con ella nos acercamos a conocer uno de los rincones más icónicos de todo el espacio natural y que supone la defensa natural entre las tierras burgalesas y las vascas. Os doy la bienvenida a Monte Santiago. Nos encontramos literalmente en los confines de la provincia de Burgos, en el Mirador de Roubaix, en el Monumento Natural de Monte Santiago. Desde aquí se puede disfrutar de las espectaculares vistas de la Sierra Salvada que tengo a mi espalda, que son además la línea divisoria entre la provincia de Burgos y el País Vasco, y también es la línea de vertiente hidrográfica entre la cuenca atlántica y la cuenca mediterránea. Al norte las aguas vertientes van hacia el Nervión, hacia la cuenca norte, y las laderas de Sierra Salvada hacia el sur ya pertenecen a la cuenca hidrográfica del Ebro. A vista de pájaros del mirador podemos contemplar los magníficos valles de Orduña y Ayala y Délica ya en el País Vasco.
El Monumento Natural de Monte Santiago se encuentra en el extremo nororiental de la provincia de Burgos, en la comarca de Merindades. Es uno de los primeros espacios naturales que se declararon en nuestra provincia en 1996. Un pequeño espacio natural de apenas 2.600 hectáreas que no tiene población en su interior, pero que pertenece a los municipios de Berberana y de Villalba del Osa. El espacio está constituido por 4 montes de utilidad pública. Se asienta sobre una gran mole caliza, sobre lo que se llama una paramera kárstica, en la que el agua durante cientos de miles de años ha sido la protagonista, que ha ido modelando. Es una roca muy soluble y a través de las fisuras, como si fuera un gran terrón de azúcar, se va disolviendo, se va rompiendo por las zonas más débiles, por las fisuras más débiles, por las grietas. Estas se ensanchan y van generando pequeños caminos que permiten que se generen dolinas, que se generen lapiaces o que directamente las aguas penetren en la cavidad y generen ríos subterráneos que generan los complejos, los sistemas kársticos que están en el interior de la roca. El camino hacia el fin del mundo, hacia la mayor cascada de España, transcurre en Monte Santiago a través de cómodos senderos. Uno de ellos se sumerge en las profundidades de un frondoso bosque de hayas. Cuenta la leyenda que la Mari, la madre tierra en la mitología vasca, creó las hayas para proteger a los pastores y a sus rebaños, pero a cambio de un peaje. Para recordar al hombre su poder y compromiso, nada crecería a los pies de este árbol. Quizá ese pacto entre la naturaleza y el ser humano pudo sellarse aquí, en el espacio que custodia, conoce y protege Félix. Estamos en un bosque de hayas, en un hayedo, en el Monte Santiago. Este bosque se desarrolla y crece sobre un campo de dolinas. Es calizo puro y duro, porque estamos en un karst, como siempre se ha dicho, y por eso estas formaciones. Y esos hundimientos, esas dolinas que se ven ahí, son hundimientos del desgaste del karst, del subsuelo. Y se hacen hundimientos, son hundimientos de cuevas. Y sobre esas cuevas, durante miles y miles de años, pues se ha formado este bosque, que es un bosque natural y autóctono. Es una especie característica del clima atlántico centroeuropeo y esta zona, esta vertiente atlántica con tanta humedad, pegan aquí mucho las nieblas y es el clima idóneo para que se desarrolle esta especie. Contribuye a la economía local de todos los pueblos que pertenecen. Este es un monte público en el cual se hacen explotaciones forestales y se hace un aprovechamiento sostenible. Estos montes están ordenados e inventariados, con lo cual se corta la posibilidad es justo lo que crece cada año el conjunto de todo el monte. Por tanto, estamos hablando de un aprovechamiento sostenible, con la conservación de este espacio, para mejora de este espacio. Este bosque, al estar en un parque natural, pues vienen muchísimos visitantes. Y bueno, hay una serie de normas que solamente se puede visitar por las sendas, que hay una red de senderos súper importante, de más de 70 kilómetros entre todo el contenido del parque. La gente viene aquí a menudo y suele repetir, porque siempre que vienen cambia, cada estación y cada temporada cambia y tiene mucha clientela asidua, pero también viene gente nueva y va a más, cada vez viene más gente. La verdad es que nos encanta que venga gente, pero siempre que tengan cuidado con el entorno y sigan correctamente las medidas que hay para la conservación de este bosque. Y bueno, hay restricciones, pues no salir fuera de las sendas, no tirar basura, no hacer fuego, no se puede acampar y hay zonas restringidas al tráfico. En este entorno natural, pues la atracción es la principal, es el salto del Nervión. Y no hay que venir solamente cuando cae agua, sino que tiene otros aspectos
preciosos, por ejemplo en otoño cuando las hojas están rojizas y amarillas, porque también tenemos arces y el contraste de colorido de los arces, las hayas, incluso se mezcla con encinas, que es especie mediterránea, que es rarísimo en muchos sitios, porque es especie mediterránea y especie atlántica. En cualquier momento que se venga vas a disfrutar del monte. Vas a disfrutar del monte porque cada época tiene su encanto. Para que de una semilla nazca todo un hayedo se tienen que dar unas determinadas condiciones. La naturaleza es caprichosa en ese sentido. El suelo, la orientación, la humedad y hasta los vientos dominantes hacen que algunas especies puedan sobrevivir y otras desaparecer. Monte Santiago no es solo naturaleza exuberante y salvaje, es también una lección de supervivencia. La singularidad del terreno, del terreno kárstico, junto con su posición geográfica, a caballo entre el mundo atlántico y mediterráneo. Tenemos el mar apenas a 30 kilómetros de aquí, unido al uso ancestral, ganadero y forestal que han tenido este territorio, que ha sido ocupado desde el Neolítico por el ser humano. Eso ha dado lugar a una serie de hábitats y espacios forestales, como el hayedo, pastizales de montaña, los paisajes kársticos, estos escarpes rocosos, las dolinas, ligados a una fauna muy singular, ha permitido que esto esté incluido en la Red Natura 2000 como zona de especial protección para las aves y como zona de especial conservación. A todos estos valores le podemos unir los valores ligados a la etnografía, las loberas, o valores de un enorme valor patrimonial, como es el monasterio de Santiago Lancrediz, que da nombre al monumento natural de Monte Santiago y que está en el corazón, en Fuente Santiago, en el único punto en el que hay una surgencia, muy ligado con el paso de peregrinos de Orduña a Berberana y con el monasterio de Valpuesta. Tenemos pues en un espacio, en un territorio pequeño, pues un espacio de enorme valor natural, etnográfico y cultural. ¿Por qué se ve tan claramente que esto es un espacio de transición y concretamente en Monte Santiago? Bueno, el mar lo tenemos apenas a 30 kilómetros, las nubes con humedad, cargadas de humedad, llegan con bastante facilidad hasta aquí, casi sin encontrar grandes montañas y se encuentran de repente con la Sierra Salvada. Eso hace que las nubes cargadas de humedad suban y todo el entorno, tanto de las laderas norte, que se ve que son hayedos, que es una vegetación muy atlántica, como el reborde de lo que es Sierra Salvada, se encuentra absolutamente bajo la influencia de esa humedad. Sin embargo, progresivamente, la ladera sur de la Sierra Salvada es mucho más suave, está orientada al sur, las nubes una vez que van bajando se deshilachan, el cambio digamos, de temperatura y de clima y de insolación provocan un cambio radical de paisaje y de vegetación en el entorno. Tanto es así que en un espacio de apenas 5 kilómetros de distancia podemos ver estos maravillosos hayedos cantábricos, pero apenas en línea recta a 4 kilómetros en Berberana tenemos un ejemplo típico de bosque mediterráneo, un encinar. Entonces es un ejemplo fantástico Monte Santiago para ver cómo la combinación entre clima, orientación y suelo pues condiciona la cubierta vegetal que tenemos en un espacio concreto. Esto es Fuente Santiago, y aquí el agua siempre brota para después buscar bajo tierra al río Nervión. ¿Contradictorio? Recuerden, caprichos de la naturaleza. Para hallar explicación a esta natural contradicción, buscamos el cauce del río Nervión, que emana a pocos kilómetros de Fuente Santiago. Su cauce, nos han advertido, puede ser traicionero. Hoy es un manso caudal que discurre encajonado en un recoleto cañón que permite un agradable paseo.
Pero en la época de deshielo, en sus primeros kilómetros el agua discurre enrabietada, agresiva, impredecible. Defiende el terreno ante cualquiera que intente aventurarse en lo que es su mundo. Nos encontramos ahora mismo en uno de los puntos más visitados del Monumento Natural de Monte Santiago, donde tenemos las vistas más espectaculares de toda esta zona. Por aquí nos podemos ver a lo largo de toda esta zona lo que es el nacimiento del río Nervión, que nace a unos 2 kilómetros así aproximadamente de aquí, en la confluencia de varios arroyos. Para llegar hasta este punto que nos encontramos ahora mismo es muy sencillo. Yo lo que recomiendo siempre a todos los visitantes es que vengan primero, que pasen por la Casa del Parque, que consulten ahí el estado de cómo están todas las rutas, todas las sendas, y ahí ya pueden consultar las diferentes sendas que tenemos dentro del Monumento Natural. Esta es una de las principales, que es la ruta circular, que recorre los diferentes miradores que nos vamos a poder encontrar. Como iremos explicando, pues esto al ser un sistema kárstico pues no tiene agua continua, no es como un río que podamos ver en cualquier otra zona. El agua, aunque nosotros no la veamos ahora mismo aquí, la tenemos toda por debajo de nosotros, puesto que esto es un sistema kárstico. Es como si fuera un queso gruyère que está lleno de agujeros por donde el agua penetra en el subsuelo y entonces va recorriendo todas esas zonas, y después cuando llega ya a estas zonas como el Salto, pues va apareciendo. Cuando la cantidad de agua es tan grande, pues por ejemplo en la época de hielo, después de grandes lluvias, no es capaz de absorber toda esa cantidad de agua, entonces ¿qué es lo que pasa? Que sube a la superficie y es cuando nos encontramos con estos cauces. Y lo que podemos ver es cauces como este, como el que vemos a mis espaldas, como el del río Nervión. La forma peculiar que tiene este río proviene todo de la erosión que se produce por el agua a lo largo de los milenios y bueno, a lo largo de toda la historia. Va horadando todo esto. En la parte superficial tiene unas calizas que son impermeables, que no permite que el agua siga penetrando hacia abajo, pero cuando se forman roturas y todo eso, se forma de repente el gran agujero, la gran depresión sobre el terreno que nos encontramos, y es lo que forma realmente el Salto del Nervión, que tiene unos 220 metros de altura y es de las mayores cascadas de Europa. En Monte Santiago, entre simas y dolinas, las hayas han conseguido conquistar cientos de hectáreas de terreno. Su frondosidad esconde el acceso a cuevas o formaciones rocosas tan misteriosas y sugerentes como esta, la Calzada de los Gigantes. Es imposible contar todas las hayas de este bosque, pero hay una que destaca por encima de todas ellas. Tiene cerca de 20 metros de altura y lleva aquí 2 siglos señalando el lugar donde un oasis emerge de las tenebrosas profundidades. Estamos en una dolina de hundimiento. Antiguamente, hace muchos años, esto era una cueva, pero estaba muy cerca de la superficie. Entonces, debido a la disolución de las calizas, el techo acabó colapsando y nos dejó visible una parte del río subterráneo. Justamente aquí tenemos la surgencia. No tiene mucha profundidad, porque el agua viene sifonada y nada, son 20 metros o así. Este río recoge aguas del Cars de Santiago. Estas 2 laderas que confluyen aquí en la pista que nos trae desde la carretera van recogiendo las aguas, se van filtrando por todos los sitios. Al final, por este río subterráneo, se encaminan hacia los cortados de Sierra Salvada.
Este lugar tiene sus propias leyendas incluso. Hay en unas piedras unas huellas así, que parecen las pisadas de un caballo. La cultura popular dice que son las huellas del apóstol Santiago. Quizás serían unos apoyos que pusieron los monjes para hacer un puente para pasar al otro lado. Ahí ponían unas columnas de piedra y sobre ellas pues maderos para poder pasar de un lado al otro del río. Luego aquí vemos una serie de pequeñas represitas y esto es artificial. Se hicieron con el objetivo de mantener siempre una charca de agua permanente durante todo el año. Ahora mana bien agua, pero en verano mana muy poquito. Entonces, si no hubiese estas represas, el agua iría por debajo de las piedras, casi ni se vería. Monte Santiago es un lugar donde los anfibios es una especie muy importante y se trata de favorecerles sus zonas de reproducción, y una, quizás la más importante, sea esta, Monte Santiago. Entonces, gracias a estas represitas, mantenemos siempre una charca aquí en Monte Santiago y casi siempre se suelen ver anfibios en ella. Normalmente renacuajos, que son los que necesitan el agua para poder vivir. Pero bueno, en las épocas de celo pues aparecen los adultos, la rana bermeja, la salamandra, diferentes tritones. Ahora mismo, si nos asomamos, yo antes he visto un renacuajo de sapo partero, un renacuajo de tritón, y probablemente ya han aparecido algún renacuajo de rana bermeja, que empezaron a poner sus huevos en diciembre y todavía están poniéndolos. El agua sale de aquí, va recorriendo unos 40 metros o así, y luego vuelve a entrar otra vez debajo de tierra. Vamos a acercarnos a ver el sumidero de Fuente Santiago. Más de 25.000 personas visitan cada año Monte Santiago, un espacio que siempre ha estado vinculado al ser humano y donde la palabra equilibrio ha sido tan frágil como necesario. En estas lomas y riscos se libró hasta no hace mucho tiempo una silenciosa pero intensa batalla entre el lobo y el hombre que pastoreaba en esta zona. De aquella contienda relatada en crónicas, cuentos y leyendas, aún permanecen escondidos en el bosque vestigios que Félix quiere mostrarnos. Pues después de recorrer toda la parte del Alledo, nos encontramos con esta construcción que parecerá extraña, pero es una lobera para cazar lobos. Es una lobera antigua, hecha por los ganaderos, por la importancia que había la ganadería en aquella época y la cantidad de lobos que había. Se vieron obligados a hacer estas construcciones para poder eliminar lobos y que no hubiese daño al ganado. Esto se utilizaba en la época de 1900, donde había mucha ganadería, todos los pueblos estaban llenos de gente y había mucha importancia la ganadería. Se recuperó hace unos años, 10 años o 12 años, con una escuela taller por parte de Medio Ambiente y se reconstruyó, porque la verdad que estaba bastante derruida. Es una construcción en forma de embudo, con la peculiaridad que esta lobera acaba en el cortado rocoso que luego veréis. Una vez que había daños de lobo en algún pueblo, había una normativa o un protocolo a seguir que cada pueblo sabía dónde se tenía que colocar para batir el terreno hacia aquí. Se juntaban, batían el terreno, a veces con las campanas de las iglesias o con bandos que hacían, y batían el lobo. Lo que iban a acorralar para que caiga a este pozo. Se ponía aquí un parapente para disimular, para que el pozo, cuando se hubiese acorralado, saltase y cayese al pozo, y de ahí ya no podía salir. Al final, para que el lobo ya se sentía acorralado, existían una especie de cabañuelas, que son unos escondrijos de piedras que la gente se escondía ahí, para que no se diera la vuelta al lobo, pues la asustaban para que cogiese más ímpetu caer al pozo. El trabajar en el Monte Santiago, pues bueno, siempre te lleva sorpresas, nunca te cansas de venir porque siempre tienes algo distinto. En otoño es distinto que en primavera, que en invierno, sorprende siempre que vienes, siempre sorprende. La gente viene a ver el Monte Santiago por el Salto del Nervión.
Pero antes de llegar al Salto del Nervión se ve invadido de Vallalledo, qué bonito, unas dolinas, este surgimiento de agua. Lo mayor, vamos, es ver el Salto. Pero antes de llegar al Salto hay cantidad de sendas que son muy interesantes y preciosas. Ya en los años 60, 70 ya ahí dejó de funcionar porque ya estaban las escopetas y ya no hacía falta estas estrategias para cazar el lobo. Es interesante saber que existe por la importancia que tenía el lobo y la ganadería en esta zona. Recorrer Monte Santiago es sencillo y complicado a la vez. Me explico. Sencillo porque las rutas están perfectamente señalizadas en paneles informativos y las sendas están limpias y marcadas. Cualquiera puede adentrarse en este espacio natural con la seguridad de llegar a su destino. Pero precisamente ahí es donde está el problema: escoger la ruta. Más de una decena de opciones y más de medio centenar de kilómetros para elegir. La mejor manera de conocer Monte Santiago es caminando. A mis espaldas veis ya una señalización de un sendero. Monte Santiago es un espacio hecho a la medida del visitante. Con un esfuerzo mediano, creo que el visitante se siente muy recompensado. El espacio está surcado por una red de sendas de más de 50 kilómetros, 6 de las cuales son circulares, con apenas desnivel, con una durabilidad entre 2, 1 y 3 horas, al alcance de toda la familia. No hay que tener una forma física especialmente buena y se puede recorrer enteramente a pie. 6 de esas sendas se centran en el Monte Santiago, en las aproximadamente 600 hectáreas que constituyen el Monte Santiago y un pequeño monte de utilidad pública que se llama Dehesa Canales, que constituyen el corazón, el monumento natural. Hay una ruta lineal que se llama la Ruta del Nervión, que va desde el aparcamiento hasta el Nervión. Y luego hay 4 rutas circulares que tienen nombres tan sugerentes como la Ruta de los Miradores, la Ruta de los Usos Humanos, la Ruta del Cars o la Ruta del Bosque, que nos sugieren lo que vamos a ver. No importa qué día se venga a Monte Santiago, si haga frío, calor, llueve, sea invierno, siempre hay gente paseando. Digamos que siempre hay algo que ver, siempre te queda algo que ver, se ven muchas cosas muy diferentes, se aprende, se disfruta, se respira mucha paz y yo creo que es una elección fantástica. Por último, hay 2 rutas que también circulares que van por las zonas periféricas de protección, el Monte de Dehesa del Agua, donde está la Virgen de Orduña, y una ruta también circular que parte de Berberana, que tiene mucho más que ver con ese mundo mediterráneo, ese bosque mediterráneo. Y para terminar, existe también un GR, una senda de gran recorrido, que se llama la Ruta del Pastoreo, haciendo que este recorrido se atraviese en todos los pueblos que forman parte de la zona de influencia socioeconómica de los municipios a los que pertenece Monte Santiago. Concretamente en este punto confluyen la Ruta de los Miradores, la Ruta de los Usos Humanos y también por aquí pasa la Ruta del Pastoreo. Nosotros vamos a continuar por la conocida como Ruta de los Miradores. Nuestro destino es la cascada más alta de la península ibérica. El sistema subterráneo de Monte Santiago está conectado con el río Nervión. ¿Cómo? Pues como sucedería en una gran ciudad. Cuando las tuberías no pueden asumir el caudal de agua, por ejemplo en época de crecidas, esta aflora y discurre por las calles y avenidas. Cuando las grutas de Monte Santiago no pueden achicar más agua, esta se desaloja en el cauce del río Nervión. Aquí nos encontramos con el final del río Nervión antes de la caída del Salto. Lo que podemos ver aquí es toda la depresión, todo lo que ha ido horadando el río a lo largo de los siglos y de los milenios. Y entonces nos encontramos, veis en la parte última, veis unas formas curiosas como si fueran cuadrados, que realmente no está provocado por el hombre, eso está provocado todo por la erosión del agua, que forma esos lapiaces que se llaman, que encontramos otros ejemplares también muy característicos dentro del hayedo de Monte Santiago.
Entonces ese tipo de roca es la que hace que toda esta parte superior sea impermeable y entonces el río no puede seguir horadando por aquí. Pero cuando se empiezan a romper con esas formaciones, que encontramos trozos de ese mismo tipo de piedra en lo que es el fondo de la cascada, después ya el río empezó a horadar y formó realmente todo lo que es el Valle de Délica, que es lo que vemos nosotros y es por donde continúa el cauce del río Nervión. Justo en este momento tenemos suerte aquí, porque también es muy complicado ver todo lo que es el río, ver la cascada con agua, pero lo habitual no es encontrárnoslo así. Lo habitual es encontrarnos todo este cauce seco completamente y me preguntaréis que dónde va todo ese agua que se va acumulando. Pues toda ese agua va saliendo por lo que son las paredes, en las diferentes alturas de las paredes, según se va llenando ese queso gruyère, digámoslo así, de agua, pues va saliendo por diferentes salidas. Cuando ya está completamente saturado, ya es cuando nos sale por arriba y forma la cascada. Vale, entonces hasta este momento hemos visto cómo se forma el río, de dónde sale, cómo viene por este cauce, pero realmente lo espectacular y lo bonito es la cascada. Entonces, si os parece, nos acercamos y vemos la cascada en un momentito. El complejo kárstico de Monte Santiago tiene bajo su superficie más de 115 cavidades. Solo los mejores grupos de espeleólogos, como Edelweiss, han sido capaces de aventurarse en esta peligrosa y letal red subterránea. Por suerte para nosotros, la ruta del karst permite hacernos una composición de cómo es este entramado y de entender su funcionamiento. Con José Miguel accedimos a la dolina de Fuente Santiago. Este lugar hace millones de años era una cueva profunda e impenetrable que era recorrida por un río. El agua que vemos hizo que el techo de la gruta cediera y dejó al descubierto parte del cauce tal y como lo contemplamos. En el lado oeste ahora está la Surgencia y en el este el conocido como sumidero de Fuente Santiago, la continuación de aquella primitiva cueva. Estamos delante del sumidero de Fuente Santiago. Sumidero es un sitio por donde, si estamos hablando de agua, el agua penetra debajo de tierra. Para mí este sitio es especial, porque es uno de los lugares más emblemáticos de Fuente Santiago, de Monte Santiago. Tenemos una formación geológica, que es una dolina a hundimiento, tenemos cuevas, surgencias, sumideros. Aquí aquellas aguas que parecían a la superficie apenas 60 metros de nosotros, aquí otra vez vuelven a ir subterráneos. Este río subterráneo cruza todo el Alledo y acaba saliendo en los cortados de Sierra Salvada, aportando aguas al río Nervión. Esta cueva que tenemos aquí enfrente tiene un recorrido de unos 600 metros. Luego el agua acaba sifonándose y ya es imposible que una persona pueda pasar. El agua sigue su curso, pero las personas ya no pueden pasar. En el Alledo luego tenemos una cueva que se llama la Cueva de las Paules, donde si entramos en ella podemos ver el mismo curso de agua. Allí pasa lo mismo. La cueva en total tiene cerca de 3.000 metros, contando ramales y todo, pero de nuevo se vuelve a sifonar el agua. Entonces no podemos llegar a la surgencia por la que ya el agua se precipita en los cortados hacia el río Nervión. Muy importante son la cantidad de anfibios que
viven las primeras fases de su vida en las charcas de Fuente Santiago. Siempre tienen que empezar su vida en el agua. Y Fuente Santiago, es uno de los lugares de todo el monte donde mejor lo pueden hacer. Los anfibios, por ejemplo, necesitan agua para poder desarrollarse. Aquí tenemos un ejemplo de unas charcas donde los anfibios viven las primeras fases de su vida. El agua es la causante de todo. Todo esto se formó hace 85 millones de años en un mar muy somero donde vivían multitud de moluscos. Al morir se iban depositando en el fondo marino, crearon una gran capa, luego todo esto salió en la superficie y entonces empezó a funcionar la química del karst, la química de la piedra caliza. El agua, gracias a la ayuda del CO2, forma un poco de ácido carbónico que al filtrarse por las grietas y agujeros que tiene la roca es capaz de transformar el carbonato cálcico en bicarbonato cálcico. Resulta que es soluble en el agua. Entonces, claro, la roca va perdiendo material, las grietas se van haciendo más grandes, en la superficie se forman los lapiaces, en el interior de la tierra se forman las cuevas, se forman los ríos subterráneos. Esto es todo lo que tenemos aquí. Entonces, este espacio natural no sería entendible sin la presencia del agua. ¿Y dónde acaba todo este agua? Aquí, en el fondo del Valle de Orduña, en el cauce del río Nervión. Esto es producto del efecto de la gravedad, que ayuda al agua a salvar los más de 220 metros que separan la zona alta burgalesa de la zona alavesa a través de impactantes caídas como estas, que afloran desde las paredes rocosas. Durante algunos días al año, en momentos muy concretos, el sistema subterráneo no da abasto para evacuar el agua, y es el cañón del Nervión el que se llena de agua y avanza hasta que súbitamente el lecho desaparece, y el líquido elemento en su constante deambular se precipita sin control hasta el fondo del valle. Vale, pues bueno, después del paseito este tan agradable que nos hemos dado, nos encontramos realmente pues con esta vista tan espectacular. Con una de las mayores cascadas de Europa, con unos 220 metros de altura. Y aquí nos encontramos eso, pues el río Nervión cuando se precipita por el nombre de su salto. Realmente encontrarnos la cascada como la podemos ver un día como hoy es una cosa muy complicada, puesto que únicamente nos tirará agua por la parte superior cuando todo esté saturado de agua. ¿Cuándo se produce eso? Cuando después de época de deshielo, como nos encontramos ahora mismo, o después de grandes lluvias. Por ejemplo, en verano podemos encontrarnos también con una cascada, pero eso, después de grandes tormentas de verano o cosas así. Vemos por allí, por todas las zonas, veis que aparecen fuentes a diferentes alturas de lo que es el cortado, y eso es lo que os venía explicando, que realmente el agua lo tenemos todo dentro de la tierra y va saliendo pues por los diferentes niveles hasta llegar cuando ya está completamente saturado de agua y ya sale pues por la parte alta, y es lo que forma la cascada, tan espectacular como la podemos ver hoy, en este día tan magnífico. Aunque nosotros nos fijemos únicamente en lo que es la cascada, alrededor de todo este valle hay muchísima vida en él. Si nos fijamos desde el mirador podemos ver, hay muchos nidos, podemos ver diferentes nidos de diferentes aves sobre todo buitre leonado. Entonces podemos ver a lo largo del año, podemos ver cómo van creando los pollos, cómo van saliendo, cómo se pueden ver incluso hasta los huevos dentro de eso, puesto que tenemos una de las vistas más privilegiadas para la observación de fauna en este momento, puesto que estamos por encima de esos nidos, cosa que no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio. La verdad que a todo el mundo que llega a esta zona le sorprende porque no se espera encontrarse esto. Yo recuerdo la primera vez que me acerqué por aquí, ya hace casi 30 años,
la verdad que me sorprendió y no me atrevía ni a asomarme realmente de que no te esperas encontrar este corte sobre el terreno y esta cascada apareciendo de la nada, digámoslo así. Entonces es un lugar, no sé, como muy especial, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en el resto de la zona. Hoy entendemos Monte Santiago como un paisaje kárstico, como producto de la física y la química, como el resultado de la milenaria acción del agua, como la adaptación, por ejemplo, de las hayas a un terreno húmedo, y como la colonización de los anfibios de esas aguas poco profundas, tranquilas y propicias para la vida. Hace 1000 años, este era un territorio inexplicable, camino hacia el perdón de los pecados. Quienes lo atravesaban solo pretendían sobrevivir a la ruta refugiados en sus oraciones, conscientes de su fragilidad. Para ellos, esto era el fin del mundo, el lugar donde la tierra se abrió, pero curiosamente, el lugar donde un nuevo renacer, el del alma, comenzaba a fraguarse. Pues bien, todo esto es Monte Santiago,